prácticamente. Claro. Y cómo maduramos todos, porque Sí. todos tenemos entre 40 y 40 y pico. Bien. Y fuimos creciendo y de alguna manera algunos te tomamos como un referente porque íbamos creciendo. Sí. Y bueno, en ese punto quería arrancar por el principio, que es Bien. que le contemos a la gente dónde naciste. Bien. Y brevemente, Sí. dónde naciste, qué te gustaba hacer cuando eras chiquito. Bien. ¿Sos hincha de? Soy hincha de Boca. ¿Acá hay algún hincha de Boca? Sí, yo lo quiero abrazar. Bueno, el único, bueno. Soy hincha de Boca, sí. Bueno. Yo nací en la ESMA, ¿no? La ESMA es un centro clandestino de detención que hoy está en manos civiles. Hasta el 2004 estaba, digamos, en potestad de la Marina, ahí en un centro, digamos, de clandestino de detención, pero al mismo tiempo era una base naval, en medio de la ciudad de Buenos Aires, al límite de la zona norte del conurbano bonaerense. Y en ese lugar montaron un centro clandestino, un campo de concentración. Ahí estuvo mi mamá, porque generalmente llevaban a las embarazadas de la zona, digamos, de capital y conurbano a la ESMA. Específicamente llevaban a aquellas que militaban por lo general en Montoneros, ¿no? Tenían esa planificación la dictadura militar. Por ejemplo, los que militaban en el Learpo, en el Perrotero, llevaban a Campo de Mayo, los que militaban, por lo general, no hay excepciones, la ESMA, los Montoneros estaban en la ESMA, y en la ESMA llevaban a la mayoría de las mujeres que estaban embarazadas y que eran detenidas ilegalmente. Así que ahí la llevaron a mi mamá. Primero mi mamá estuvo con mi papá en otros dos centros clandestinos de detención, pero los separaron, hasta que mi mamá la llevaron ahí a la ESMA. Y bueno, ella entró ahí el 23 de diciembre del año 77, y en marzo, mediados de marzo del 78, nací yo ahí adentro. Yo estuve poquitos días con mi mamá ahí, hasta que nos separaron. A mi mamá la hicieron desaparecer, la mataron, etc. Y a mí me llevaron con una familia vinculada a la dictadura, una familia del terrorismo de Estado. Los que me apropiaron, el hombre que me apropió, era de un servicio de inteligencia de la Policía Federal. Tenía, digamos, seguramente a partir del grupo de tareas, tenía vínculos con otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza, la Marina. ¿Sí? Pues los grupos de tareas se conformaban con distintas fuerzas, ¿no? Podía haber policía federal, podía haber uno del ejército, otro de la Marina. Entonces eso generaba vínculos entre estas personas nefastas. Así que me llevaron con esa familia, me cambiaron el nombre, me hicieron documentos. ¿Y vos creciste ahí? Y yo crecí ahí, claro. crecí ahí con una infancia triste, una infancia, digamos, donde fui acuñando algo de mi personalidad, no todo, ¿no? Pero si en algún momento yo necesito como mis espacios, ¿no? O sea, reflexionar, pensar, y eso creo que viene de ese momento, ¿no? ¿Creciste con otros hijos, con otros hermanos? Crecí con una hermana, es decir, digo una hermana porque crecí con la hija de los que me apropiaron, a la que yo sigo considerando mi hermana, que ella me ayudó mucho. Ella te ayudó en mi búsqueda de identidad, cuando yo descubro mi identidad, es decir, cuando yo empiezo a preguntar por mi origen, antes de acudir a abuelas, hacerme el análisis de ADN para detectar si yo era hijo desaparecido o no, la que me ayudó fue mi hermana. Eso fue cuando yo tenía 25 años, es decir, yo viví 25 años con otra identidad falseada. Y bueno, nada, yo por esos años de mi niñez me preguntaba, me hacían muchas preguntas, era muy reflexivo, un niño incluso interesado en las cosas públicas o políticas, muy llamativo. Un niño que llamativamente, sin ninguna influencia, empezó a adherir con el peronismo, ¿no? Sí, la cosa rara. No era conveniente, no, vos en ese hogar, ¿no es cierto?
muy llamativo. Y bueno, crecí con muchas incertidumbres, con angustias, con el contexto del maltrato psicológico y físico también del hombre que me apropió. Eso me llamaba mucho la atención. Yo no podía comprender que un padre, ¿no? Yo pensaba que era mi papá en ese momento. ¿Por qué maltrataba tanto a mi hijo? ¿Por qué le pegaba? Y eso me llevó a tener dudas, sospechas, que alrededor de los 23 empecé como a hacerme algunas preguntas más, ¿no? De fondo, más profundas. Y en un momento se me ocurrió, por ejemplo, ir a buscar una caja de fotos, ¿no? Que generalmente las familias tienen una caja donde guardan sus fotos. Y estaba en un placar alto arriba, en un armario. Me subí una escalera, agarré la caja, empecé a investigar y me di cuenta que no había fotos mías recién nacido. Y de repente había un álbum de fotos que era de Vanina, de mi hermana. Y ahí sí. Y ahí había fotos de recién nacido. Yo dije, pará, si mi hermana es más grande que yo, claro. ¿Cómo no va a haber fotos mías de recién nacido? Si ya había mejores formas. La aguja del reloj crece y la tecnología va avanzando. Las posibilidades, ¿no? De acceder a una cámara de fotos, etc. Claro. Y eso me llamó mucha atención, pero en ese momento me asusté, no quise avanzar, me quedó eso ahí dando vueltas. Sí, ¿no? El miedo también de que entre alguien y te vea buscando las fotos, sí, por ahí. No sé si era eso, si no, viste, el miedo. Un vértigo, ¿no? Claro, el vértigo sobre lo desconocido. Porque ya hay una certeza mínima, pero hay, sí. Y en todo orden de la vida. Sí. ¿No? Siempre somos un poco. Cuando te estás aproximando, ¿no? Al cambio. Sí. Según que cambian, hay cambios buenos y cambios malos. Ahora hay que estar reacios. Hay cambios malos, sí. No todo cambio significa algo positivo. No. Así que bueno, pasó así. Y bueno, eso fue a los 23. Eso fue a los 23. Y después pasan un par de años más, sí, y ahí después es como que te animás. Sí. Yo me animo, en realidad el momento culmine donde yo me rompo así como unas cadenas que me mantenían medio atado, fue en ocasión de un momento donde yo estaba buscando un trabajo, había pasado por distintas etapas de entrevistas, pruebas, etcétera, cuando quedamos así pocos, 4 personas para llegar a ese empleo, me dicen, mira, no entras, me agarró una depresión fuerte, muy fuerte. Me acuerdo que fui a la casa donde vivía, me puse a llorar, me empecé a preguntar toda la angustia esa que tenía acumulada, la empecé a sacar en ese momento. Y en un momento, más tarde, llega la mujer que me crió, digamos, la mujer que no era mi mamá. Sí, pero hasta ese momento era tu mamá. Claro, y entonces yo le pregunto a ella si era su hijo. ¿No? Fue una pregunta como que movía las estanterías. Como el latigazo. Claro. Porque... Y ella tarda en contestarme, tarda unos pocos segundos, que a mí me llamó la atención que tardara pocos segundos en contestarme, como que la saqué, digamos. Sí, ¿no? La descolocaste. Sí, la descoloqué. Y me dijo, sí, vos sos mi hijo y de papá, y de tu papá también. A mí me llamó la atención la respuesta, claro. Yo le pregunté a ella, ¿no? Claro. De ahí yo le dije, mira, vos contame la verdad porque si no voy a ir a abuelas de Plaza de Mayo. Y no me contó la verdad, me siguió sosteniendo la mentira. y bueno. Pero vos se lo dijiste para tantearla, ¿no? Pero yo se lo dije, claro, yo se lo dije. Entonces, ahí al poco tiempo, a los pocos días, fui a abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y entonces me dijeron, abuelas, bueno, tenés que hacerte un análisis de ADN, tenés que esto es, digamos, mediante la ciencia, es muy riguroso en ese sentido, me parece muy bien, porque es una información muy sensible. Me fui a hacer ese análisis de ADN al hospital de acá, el Hospital Durán de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, tardaron unos 5 meses. ¿Le contaste a Vanina? Sí, le conté, sí, ya estuvo el tiempo al tacto. Sí. Y bueno. Es más, yo voy a abuelas
hago el planteo, me dicen, bueno, tenés que ir a hacer tu análisis. Voy por segunda vez, ahí voy con Vanina, y yo estaba con cierto temor. Entonces, en esa entrevista con abuelas, por tu papá sí, que te apropió, por lo que podía hacer el tipo, por lo que podía hacer, y lo que podía pasar en la justicia con la mujer que me crió, al cual yo le tenía cariño, más allá de que, es decir, ella estaba dentro, digamos, en la estaba en complicidad con él, ¿no? Con el delito, con el robo. Pero son momentos bizarros. Sí, son fuertes esos momentos. Entonces yo le dije, empecé a dudar en esa entrevista si hacerme el análisis de ADN o no. Y pregunté, pero ¿cuáles son las consecuencias judiciales de todo esto? Y de repente mi hermana que estaba al lado mío dice, no importa las consecuencias judiciales, lo que importa es que vos conozcas tu verdad. Si alguien se equivocó, se tiene que hacer cargo de su equivocación. ¡Pum! O sea, mi hermana me está hablando de su mamá. Te lo dijo tu hermana. Wow, entonces fue un apoyo muy fuerte, un impulso, un empujón. Sí. Y bueno, ahí fui a hacer un análisis de ADN. Que el resultado lo obtuve en enero, 26 de enero del año 2004. Ya hace más de 12 años. Y ahí, en ese interín, fue como una espera. Sí. La espera del parto, ¿no? Una espera, sí. Esa previa. Muy, sí. Que uno en el fondo sabe. Sí. Sabe. Pero además no sabe si los resultados van a ser positivos. Claro. Mirá si no encontraba un grupo familiar que sea compatible con mi sangre, claro, con mi ADN. Claro. Es toda una sensación de mucha incertidumbre. Claro. Pero bueno, yo estaba confiado que iba a ser, y finalmente fue. Y después de todo ese periodo, sí. Para nosotros los que tenemos de 40 para abajo fue un momento muy importante verte en la ex ESMA, escuchar ese discurso y simbólicamente para muchos de nosotros fue, porque nosotros por ahí éramos chicos en la época de la dictadura, o no habíamos nacido, pero el haber sabido, el entender esa imagen donde vos estás hablando, donde está Néstor también, donde están todos los organismos, fue como un acto de reparación histórica, de reivindicación, no solamente para todos ustedes, para toda una generación de la nuestra y de la anterior, de nuestros viejos también, porque muchos de nuestros viejos o de nuestros familiares vivieron callados, bueno, miraban con miedo, mejor no decir tal cosa, y otros que no, otros que se bancaron los palos, que se bancaron el exilio, bueno. Pero creo que ese año 2004 marca una bisagra, es como un segundo nacimiento tuyo, ¿no? Entre 2003 y 2004, digamos. O desde los 23 años, si querés. Hasta tus 25, donde terminás ese ciclo de... Sin dudas que fue absolutamente constitutivo, ¿no? El hecho de conocer mi identidad fue una bisagra, como decías. Pero, es decir, yo siempre fui Juan Cabandier, desde que nací. Lo que pasa es que hubo 25 años que no lo sabía. Entonces, digamos, lo que soy yo está compuesto por, digamos, los 12 años y medio que conozco mi identidad, pero también por los 25 anteriores. O sea, yo soy todo eso, ¿no? Así que, pero claro, sin duda que el hecho de conocer mi identidad fue... Es como un alivio. Reforzando mi identidad, incluso fue hasta reformulando ciertas cuestiones y bueno. Y ahí se entienden por qué vos tenías momentos donde necesitabas pensar, o meditar, o no estar rodeado de esa otra familia. Sí, totalmente. Y esa suma de pasado, más post-pasado, dan este Juan de hoy, que es el mismo de antes, pero con otras
experiencias nuevas, porque después te tiraste a militar, sí, al toque. Sí. Encontraste un lugar, digamos, de una forma, ¿no? Sí. Y en eso, ¿cómo te encontraste? ¿Te contuvieron los compañeros? Mirá, la verdad que la gran contención de esos primeros tiempos fue de abuelas, ¿no? Abuelas. Sin dudas. Digamos, la asociación de abuelas está como preparada para el recibimiento, todo está articulado para ese recibimiento, desde lo afectivo, desde lo psicológico, desde incluso los trámites que uno tiene que hacer que implican, digamos, cambiar la identidad, ¿no? Es decir, eso implica todo. Sí, exacto, todos los papeles. Por ejemplo, todos los papeles. El analítico de la escuela. Correcto, todo. El registro para manejar el auto, todo tenés que cambiar. Exacto. Bueno, entonces, más allá de esas cosas que son trámites, etcétera, que son fuertes, ¿no? Sí, claro. No es un mero trámite, ¿no? ¿Se entiende? Conlleva toda una carga emotiva, ¿no? Pero lo sustancial, lo más de fondo es la cosa afectiva, que eso, las abuelas tienen esa cosa tan especial. Y al mismo tiempo, yo apenas encuentro mi identidad, la primera vez que voy a abuelas después de haber encontrado mi identidad, bueno, estábamos con varias abuelas tomando mate, tomando un té a la tarde, no sé cuánto, y entonces yo le digo a Estela que quería ayudar, ser parte de la institución, ayudar a encontrar más nietos, porque además yo sentía como que tenía ese olfato de cómo abordar, ¿no?, a los pibes, porque sabía lo que les pasaba a los pibes, ¿no? Claro, lo que te había pasado a vos. Cualquier nieto que, digamos, sabe que conoce su experiencia y eso. Y Estela dijo, sí, por supuesto. Por tanto, yo creo que esa fue una decisión, bueno, valiente, voy a decir, ¿no? Una decisión también me da un poco de orgullo decirlo, ¿no? Porque en ese momento tan crítico. Sí, pero te podrías haber quedado en tu casa mirando Netflix. Eso. No estaba en ese momento. Bueno, pero yo, claro, ahí como que tomé el ejemplo de ellas. No se quedaron en su casa, ¿no? No se quedaron en su casa sufriendo, padeciendo, llorando, cosa que sería muy que es legítimo, lícito, claro, ¿no? Que sí. En todos sus derechos, si fuera así. Y eso me ayudó, entonces inmediatamente empecé en las escuelas a hablar, contar mi historia, etc. Y después, bueno, sí, vino el famoso acto que te referías de la entrega de manos civiles. A lo mejor desde el otro lado no sé si se ve ese impacto, pero de este lado fue un momento muy importante. El acto ese. Sí. Y yo creo que para la Argentina fue muy importante. Fue muy importante. Para nuestro proyecto político fue también un hito, ¿no? Sí, un hito. Sí. Y bueno, y a mí ese acto en lo personal me permitió, digamos, saldar la explicación con todos aquellos que me conocían, ¿no? Porque hablé de un acto que fue que había mucha gente y que estaban todos los medios y todos se enteraron de lo que me había pasado y yo no les había contado, entonces me evité que me pregunten. Claro. Se enteraron todos juntos. Se enteraron todos juntos. Y también eso a mí me emocionó mucho ese acto, porque yo me volvía a sentirme parte de nuestro país, ¿no? A mí en ese momento como que se afloró un sentimiento patriótico muy profundo, muy fuerte que quizás no tenía antes. Claro. Yo me sentí orgulloso de nuestro país. De donde habías nacido. Sí. Lo que pasa es que hasta antes, hasta los 80, el sentimiento patriótico estaba ligado a una cosa de cotillón y de solemnidad vacía por ahí, de mística, de humanidad. Y castrense también. Y castrense. Entonces,
creo que para muchos fue un volver a la patria, ¿no? Sí, sí, porque yo veía a las personas que emocionadas y veía los dedos en B en alto y los puños en alto y veía las manos de Néstor, lo estuve ahí al ladito, esas manos que después muestran los documentales dando su discurso, lo nervioso que estaba cuando agarraba el atril. Y después el hecho del primer acto que se canta el himno argentino basado, digamos, con la música de Charly García, fue ese acto. Después se usó muchas veces, ahora ya no creo que se use más, pero durante 12 años rompió la solemnidad, ¿no? Rompió cierta, digamos, estructuración y hizo algo mucho más cercano, y eso a mí me dio mucho orgullo, y ahí me sentí muy motivado ahí también fue un quiebre para mí, porque ahí yo pensé que la tarea por venir era la de llevar a la práctica las ideas de los que ya no estaban. Y entendía que Néstor era una continuidad de eso, que este proyecto político estaba basado en esas ideas, por supuesto llevándolas a la actualidad, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Y ahí entonces afloró un deseo en mí de querer ser parte no solamente de la búsqueda de más nietos, que nunca dejé, pero también querer ser parte de esas ideas, querer ser parte de esa reconstrucción de Argentina. Y ese fue mi segundo gran hecho de contención política, ¿no? El proyecto político. Sí, y ahí vos te transformaste en un referente político para la juventud, porque, bueno, ahora ya pasaron unos